Gloria a Dios en esta maravillosa tarde. Vayamos al primer libro de la Biblia, al capítulo 1, al primer capítulo de la Biblia. Vayamos ahí, en el capítulo 1 del libro de Génesis. Y vamos a leer el versículo número 3. Gloria al Señor. Libro de Génesis capítulo 1 versículo 3. Cuando usted lo tenga puede decir un amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Repito, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Señor, añada bendición a nuestra vida a través de su santa y bendita palabra. Gloria al Señor en esta hora. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora, Señor, por tu presencia. Y en esta hora te pedimos, Dios mío, que la palabra que será predicada, Señor, corra y sea glorificada en cada corazón. Te pido que esta palabra haga como dice la misma, Señor, que no tornará a ti vacía, sino que dará resultado para aquello que tú le envías en el día de hoy. Te pido, Señor amado, que como siempre, toda la gloria, Señor, te la voy a dar a ti y a nadie más se la daré. Y por último te pido y te encarezco que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, he pedido estas cosas. Amén. Gloria al Señor. Tome asiento en esta hora y voy a predicar la cuarta parte del mensaje, cómo escuchar la voz de Dios. La primera parte hablaba de quién va a responder. La segunda parte hablaba, gloria al Señor, del sonido del silencio. Y la última parte que toqué aquí hablaba del punto de su voz, que era el lugar donde escuchamos su voz. Y hoy voy a predicar la cuarta parte, que es el efecto de su voz. El efecto de su voz. El efecto de su voz. Fíjese que cuando nosotros analizamos la palabra efecto, el efecto es el resultado, el fin, la conclusión, la consecuencia de lo que se deriva de una causa. De ahí es que se proviene el término causa y efecto. Pero es el resultado, es el fin, es la conclusión, es la consecuencia. La voz de Dios es el resultado en la vida de los hombres. La voz de Dios debe ser el fin de los hombres. La voz de Dios es la conclusión que los hombres debieran tener. Y la voz de Dios debe crear en nosotros una consecuencia. El efecto de su voz. Hay algo que la Biblia dice, y el Señor me ministraba, que la Biblia dice en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, dice que en los posteros tiempos habrá comezón de oír, porque habrán maestros que conformes a su concupiscencia. Entonces el Señor me ministraba y yo podía entender que uno de los ataques más grandes en la historia y en este tiempo final es poder que la gente pueda a través del oído escuchar muchas cosas. Por eso es que hoy en día la palabra de Dios ha perdido en muchos altares la esencia. La esencia como debe ser predicada. Porque hoy en día Satanás sabe que a través del oído él puede engañar al pueblo. Él puede engañar a las personas. Fue a través del oído que engañó a Eva, hablándole a su oído. Por eso es que es importante siempre reconocer y es importante saber que yo escucho. Es importante saber que yo le doy de alimento a mi oído. Es muy importante. Yo no le puedo prestar mi oído a todas las cosas. Yo no le puedo prestar mi oído a todo tipo de mensajes. Porque lo que yo le dé a mi oído va a crear en mí un resultado. Va a crear en mí un efecto. Va a crear en mí una consecuencia, lo que yo le estoy dando al oído. Por eso, mis amados hermanos, hay cosas que no valen la pena escuchar.
Hay cosas que no valen la pena prestarle el oído. Hay noticias que no valen la pena ni enterarse de ellas. Hay cosas que, gloria al Señor, para siempre no nos interesa escucharla. Hay a veces que, gloria a Dios, para siempre el enemigo sabe que a través de esa audición que Dios nos ha dado, él puede crear algún efecto en nosotros y busca la manera de que nosotros podamos escuchar o que alguien sirva de vehículo, aleluya, para que nos lleve quizás algún comentario, algún argumento y eso cause en nosotros un efecto. Pero inmediatamente que usted gusta una comida que no está buena, inmediatamente que usted gusta una comida en cualquier restaurante que no tiene el sazón que debe tener, ¿qué usted hace? La devuelve, ¿verdad? No se la come, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué por el oído nos comemos todo? Porque el oído, lo he dicho aquí, lo voy a seguir repitiendo, en la boca del alma. ¿Por qué por el oído nos comemos todos? Inmediatamente una comida que está sabría, una comida que no tiene, aleluya, el sazón debido, aleluya, usted inmediatamente la devuelve, no se la come, pero por el oído nos comemos todo. ¿Por qué nos comemos todo? Porque ese oído no está agudizado. Cuando el oído está agudizado y cuando tiene el oído agudizado, ese oído no se va a comer todo. Ese oído no va a permitir que por él entre toda clase de mensaje. Cualquier comentario no lo va a entrar por el oído, porque el oído está agudizado a la voz de Dios. A la voz de Dios. Mire, por eso es que es importante, el tiempo en un culto de mayor importancia es este. Porque en los cánticos hasta el atado alaba ahí. En los cánticos todo el mundo alaba y adora a Dios y se mezclan las emociones y a veces nos ponemos un poquito emocional. Y digo que nos ponemos un poquito emocional porque cuando salimos de aquí seguimos con las mismas costumbres. Entonces eso es emoción lo que yo estoy sintiendo, no es fuego de verdad. Pero en la parte más importante o la parte que usted debería prestar atención es esta. Porque esta es la parte donde la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Los coros pasan de moda. Antes se cantaba ardiendo en fuego mi alma está, y ahora se cantan otros coros que ya no se cantan. Los himnos pasan de moda. Antes se cantaba merecedor de alabanza y ahora se cantan otros himnos. Pero la palabra de Dios que se predicaba en mi generación es la misma que todavía yo predico en esta generación. La palabra de Dios no pasa de moda. Vaya sonda quima. Por eso es importante atender las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces el efecto de su voz es importante. Mire esta información importantísima. Los bebés tienen que oír a sus padres repitiendo miles de veces antes de que puedan enunciar esos mismos sonidos. Le lleva entre 9 y a 12 meses para pronunciar la primera palabra inteligible. En promedio, el vocabulario de un niño que cumple un año es de solo 5 palabras. Papá, mamá, no, sí. 5 palabras. 5 palabras. Pero entonces empieza la explosión del lenguaje. Y cuando ya tiene 6 años, 6 años, el promedio de palabras son de 14,000 palabras. Como hablan esos niños de 5 y 6 años, ¿verdad? Dios mío. Y eso es que ellos, todo lo que miran, ellos lo quieren hablar. Son 14,000 palabras que tienen que hablar en el día. Ya usted sabe que ellos tienen que llenar ese promedio. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que nadie nació hablando. Nadie nació hablando. Pero ¿cómo es que se aprende a hablar? Escuchando. Está aquí. ¿Cómo es que se aprende a hablar?
escuchando. El niño no aprendió a decir papá porque lo leyó en la pizarra. Aprendió a decir papá porque papá le decía papá. Mamá le decía mamá. Papá le decía no. Y él aprendió con el tiempo a identificar el sonido de esa palabra. Entonces lo que yo quiero decirte en esta hora, empezando, que puedo dejar el mensaje aquí y hacerle un llamado, que antes de hablar hay que saber escuchar. Hay demasiada gente hablando pero no saben escuchar. Hay demasiada gente hablando pero no escuchan la voz de Dios. Hay gente hablando pero lo que está hablando es lo que escuchó de otro, pero no la voz de Dios dentro de ellos. Por eso que la Biblia dice, y lo he dicho en este mensaje, por eso la Biblia dice que cuando vengas a la casa de Dios, presta oído. Hay gente que mientras predicamos acá, ellos hablan allá. Presta oído, que Dios está hablando a tu corazón. No te salga de la frecuencia de lo que Dios está hablando, porque cuando tú hablas allá y Dios está hablando aquí, eso se llama falta de respeto a la presencia de Dios. Levanta la manita. Levanta la manita, porque cuando le hablaste al hermano, posiblemente en ese mismo momento había una palabra para el hermano, pero el hermano no la escuchó porque te estaba escuchando a ti. Santo. Se revolcaron los pelos. ¿Ah? Entonces, el niño a los 6 años ya sabe 14,000 palabras promedio. Pero fue un proceso de 9 a 12 meses de escuchar palabras que él no entendía. Usted le habla al niño, usted ve las madres, porque el amor de una madre es inocente. Él me entiende, no te entiende. No te entiende. 3 meses, mira, me entendió, se rió, no te entiende. Él está reaccionando a tu sonido. Y si él ese sonido le da risa, él se va a reír siempre. Pero no entiende el gugu que tú le estás diciendo. Entonces tú tienes que entender esto, porque a veces Dios nos está hablando y nosotros no estamos entendiendo. A veces Dios nos está diciendo una palabra, pero como no es la que queremos escuchar, no entendemos. Por eso es que Jesucristo le dijo a los fariseos: ustedes no entendéis mi lenguaje. Hay un lenguaje del cielo y hay un lenguaje de la tierra. La iglesia que va para el cielo entiende cuál es el lenguaje del cielo. La iglesia que vive en el Espíritu entiende el lenguaje del Espíritu. La iglesia que vive consagrada entiende el lenguaje de la consagración. La iglesia que vive en santidad entiende el lenguaje de la santidad. Pero la iglesia mundana no entiende ese lenguaje. El cristiano mundano no entiende el lenguaje de Dios. Por eso es que si llega un cristiano mundano a la iglesia y se está hablando el lenguaje de Dios, se va. Dice: vámonos de aquí, porque mira, vámonos para allá, porque allá nos dan 4 horas de coro, de alabanza y media hora de mensaje. Allí vamos a estar bien. O sea, aquí le damos 40 minutos de alabanza y le metemos 2 horas de mensaje. Porque más vale que tú te sepas la palabra, porque cuando tú sacas de aquí, el enemigo te va a atacar como quiera. A él no le interesa quién tú eres. Me ataca a mí, a él no le interesa quién yo soy. Aleluya. A él lo que le interesa es hacerte caer, es hacerte tropezar, es hacerte resbalar. Pero tú tienes que tener la palabra en tus manos como una espada, para cuando el enemigo se acerque, tú le digas: no te acerques o te tumbo la mano, no te acerques o te lanzo la espada, porque con la espada del Espíritu podemos vencer. Entonces, mire, amado, déjeme seguir porque me quedo ahí. Entendamos bien que nosotros aprendimos a hablar porque primero aprendimos a escuchar. Por eso es que cuando Dios crea a Adán, Dios creó a Adán con la facultad de hablar y de escuchar. Los teólogos dicen que el lenguaje del principio era el adámico. Dicen ellos. Porque cuando usted lee Génesis capítulo 11, versículo 1, haciendo referencia a la torre de Babel, la Biblia dice que en aquel tiempo había una sola nación y todos tenían una misma lengua.
No había otro idioma. Hay otros exégetas que se han puesto a estudiar frases que Adán decía y han descubierto que esas frases posiblemente venían del hebreo. Pero eso es un misterio ahí. Un misterio que nadie entiende. ¿Cuál fue el primer idioma que habló el hombre? ¿Cuál fue el primer lenguaje que habló el hombre? Vamos a hacer una diferencia. ¿Cuál fue la primera lengua? Porque el idioma se creó en la Torre de Babel. Lo primero que había era una lengua. Algo común entre una sola nación. Ahora hay idiomas. Ahora tú y yo hablamos español, pero a veces no nos entendemos. Porque yo te digo, busca el caldero y tú me traes la olla. No nos entendemos, no el caldero, no la olla. Y no nos entendemos. Porque no todos, aunque seamos hispanos, hablamos de la misma manera el español. Entonces, pero en el tiempo de Adán, una sola lengua. Adán no nació siendo un niño, nació siendo un hombre. Por lo tanto, Adán no tuvo esta experiencia que hemos tenido usted y yo, que nacimos como un niño y aprendimos a hablar escuchando las palabras que nos decían nuestros padres. Pero Adán nació hablando. Y Adán nació escuchando. Porque Dios necesitaba que Adán lo escuchara. Cuando nos dejamos llevar por el registro que la Biblia dice en Génesis capítulo 3, que la Biblia dice que cuando ellos escucharon la voz de que paseaba, se escondieron por lo que habían hecho. Eso significa, y cuando vemos la pregunta que Dios le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Eso nos da una referencia y sentido de que en otras ocasiones Adán y Dios conversaban. Eva también nació hablando y escuchando. Esa es la primera pareja. De ahí para allá, sus hijos, Caín y Abel, tuvieron que aprender a hablar. Porque nacieron de ellos. Entonces esto es importante porque cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó con la capacidad de que lo escuchara. Y Dios lo creó con una lengua que él y Dios se podían entender. Esto es importante entenderlo, porque yo que quiero que tú entiendas aquí, gloria al Señor para siempre, que lo importante en el principio para Adán era entender la voz de Dios. Era entender la razón por la cual había sido creado. Era entender por qué Adán, aleluya, Dios le había dado, gloria al Señor, las jurisdicciones y las encomiendas y le había delegado ponerle nombre a los animales, que cuidara el huerto, que los regara. Adán tenía que saber por qué razón. Recuérdese que Génesis no te va a explicar todo. Hay cosas que no están explicadas porque no era necesario explicarlas. Nos da la vuelta a la imaginación muchas veces, que también Dios la creó, para nosotros poder quizá imaginarnos que Adán, gloria al Señor para siempre, pudo haber tenido muchas conversaciones con Dios. Y muchas de ellas tuvieron que haber sido en base al propósito. Adán, gloria al Señor, no sabía lo que era tener padre y madre, porque ese conocimiento no estaba en él. ¿Cómo entonces criaría a sus hijos si él no tenía padre y madre? ¿Está aquí? Entonces tú tienes que entender que cuando Dios creó a Adán, Dios creó un hombre perfecto. Perfecto. Adán no necesitaba sabiduría, tenía sabiduría. Adán no necesitaba nada, él lo tenía todo. Él no necesitaba aprender, en él estaba todo el aprendizaje. Dios lo creó de una manera para que él pudiera, aleluya, moverse en la tierra y seguir fructificando y multiplicándose a la vez que Dios le puso una mujer a su lado. ¿Usted me está entendiendo? La mayoría de las cosas que usted y yo hemos aprendido, las hemos aprendido viendo o escuchando. Adán nació con Eva. Adán nació con esa inteligencia que usted y yo hemos desarrollado con el tiempo, pero él nació con ella. ¿Usted me está entendiendo? ¿Me sigue aquí? Entonces, esto es importante entenderlo de esta manera, porque entonces vemos que el plan de Dios desde el principio, aleluya, ha sido que el hombre entienda su voz. Había un efecto en la voz de Dios en la vida de Adán. El efecto era que Adán, aleluya, mientras obedecía la voz, todas las cosas estaban bien. Adán sabía que lo que tenía era una sola provisión. Una sola.
Fíjese que a la medida que ha pasado los años y el tiempo, Dios nos ha tenido que poner más de una prohibición. Pero al principio era una sola. Del árbol que está en el medio no coma. De la ciencia del bien, no coma de ese árbol. Adán, no coma de ese árbol. Adán no le preguntó a Dios, ¿y por qué no puedo comer? Ese es el fruto más rico que hay aquí. No, Adán sabía que Dios lo había creado con esa capacidad. Le dio un libre albedrío. En él estaba la voluntad, pero la voluntad de Adán estaba hecha para obedecer a Dios. Cuando creó la mujer, entonces comenzó a crear la familia. Entonces Adán se dedicó a enseñarle a la mujer todo lo que Dios le había enseñado. Todo lo que Dios le había enseñado. Por eso que entonces el punto débil que Satanás vio fue a Eva. Y no porque era mujer. No fue eso. Fue porque fue enseñada y no aprendió o no vino como vino Adán. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que Satanás sabe quiénes tienen una relación genuina con Dios como la tenía Adán y quiénes dependen de la relación de otro. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Hay gente que depende del coro de alguien. Hay gente que depende de que aquel grite. Hay gente que depende de que aquel alabe a Dios. Hay gente que depende del culto. Hay gente que depende de eso. Pero hay gente que depende solo y exclusivamente de Dios. Pero él sabe que los que dependen de otras cosas son débiles. Y ahí comenzó a atacar a Eva. Y ahí usted sabe todo lo que pasó. Es importante entender que a veces nosotros no sentimos el efecto de su voz de manera continua, sino que hay una voz de Dios, una palabra que Dios nos dio y en esa palabra caminamos. Pero el efecto de su voz está ahí. Por eso es importante, mis amados, que aunque Dios no te hable constantemente, Él sustenta lo que ha hablado. Mire, nosotros vivimos aquí en un mundo que está dando vueltas, que está girando, y nosotros no lo sentimos. No lo sentimos. Fíjese, así hay gente que ellos se sienten estancados porque no tienen ese efecto de la voz de Dios o porque no escuchan la voz de Dios y ellos se sienten que no están moviéndose. Pero el mundo se empezó a mover desde que Dios lo creó. Desde que Dios creó los cielos y la tierra, el mundo comenzó a girar. El mundo no necesitó que Dios le dijera: sigue moviéndote, sigue moviéndote, sigue moviéndote. Y hay gente que necesita que Dios le diga eso todos los días: camina, ora. Sino que el mundo fue creado por la voz de Dios. Dios hizo el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y el mundo comenzó a moverse. Y el mundo comenzó a moverse. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? El mundo se mueve a 1600 kilómetros por hora. Aleluya. Y ni siquiera sientes un poquito de mareo. El planeta Tierra avanza en su órbita por el espacio a unos 108,000 kilómetros por hora. De modo que un día cualquiera en que se sienta que no has hecho mucho, has viajado 2.587.825.152 kilómetros, porque el mundo está dando vueltas. Aleluya. Hay gente que se siente estancada, pero el mundo te está moviendo. La palabra de Dios te está moviendo. Ya Dios te dio una palabra. ¿Qué tú haces quieto? Muévete. ¿Qué tú haces quieto? Alaba. ¿Qué tú haces quieto? Adora. ¿Qué tú haces quieto? Camina. No esperes que vengan a darte. Ya Dios te dio una palabra. Ya Dios puso en ti una palabra. Muévete en esa palabra. No le permitas. O sea, que el mundo no se sale de la órbita. Cuando Dios, estamos hablando del efecto de su voz. Ese es el efecto de la voz de Dios. Cuando Dios habla, hay un efecto eterno. Cuando Dios habla, hay un efecto eterno. Dios no habla y entonces Dios te habló en el 2015 y en el 2020 ya dejó de hablarte.
No, la primera vez que Dios te habló de manera que esa voz fuera contigo hasta la muerte. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso hay gente hay gente que necesitan que le den una profecía. Cuando la Biblia dice que la palabra más profética, más segura, son las escrituras. Hay gente que necesita sentir un gulú gulú. Hay gente que necesita correr. Hay gente que necesita campaña. Hay gente que necesita campamento. Pero lo único que necesitamos es la voz de Dios. Cuando la voz de Dios te habla es suficiente. Dios le dijo a Jeremías: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo para librarte, dice Jehová el Señor. Y cuando lo metieron en el pozo y le dieron una pela, allí se le olvidó la palabra, pero allí estaba la voz de Dios. Sintió como un fuego la voz de Dios, el efecto de la voz de Dios, el efecto de la palabra de Dios, que no te abandona, que no te deja. ¿Qué fue lo que hizo que aquel fuego, como un fuego, porque no era un fuego, era una metáfora, como un fuego metido en mi hueso? ¿Qué fue? El efecto de la voz de Dios, porque Dios le dijo: pelearán contra ti, pero no te vencerán. Lo que Dios le estaba queriendo decir a Jeremías: cuando venga la guerra, ya yo te dije una palabra. Cuando venga la batalla, ya yo te dije una palabra. Cuando venga la batalla, ya yo te dije una palabra. Yo estaré contigo hasta los últimos días de tu vida. Hay gente que dice: me siento solo. El que se siente solo es porque se volvió sordo. El que se siente solo es porque ya no escucha la voz de Dios. Pero el que sabe que Dios le dijo: estaré contigo hasta lo último. Séndalos aquí más allá. La luz tiene tanto poder. Las primeras palabras registradas en la Biblia de Dios son estas que acabo de leer. Lo primero es una narración, pero cuando Dios comienza a hablar es en el versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz. Cuando Dios dijo eso, pensó en Isaac Newton. ¿Alguien está aquí? Pensó en Thomas Edison. ¿Alguien está aquí? Si Dios no crea la luz, no podemos alumbrarnos. Si Dios no crea la luz, no existen los celulares. Si Dios no crea la luz, no existen las cirugías. Si Dios no crea la luz, no existe nada. Ahí está la razón, porque Dios creó la luz. Y por eso es que ese versículo se relaciona con Cristo, porque Él dijo: yo soy la luz del mundo. Sin Cristo no existe nada. Sin Cristo nada está de pie. Sin Cristo no podemos. Sin Cristo no podemos seguir. Sin Cristo no podemos sobrevivir. Son las primeras palabras registradas. Este es el primer milagro de Dios que conocemos. Sea la luz. El que creó la luz, la electricidad, pensó que fue Él. Fue Dios. Mire, la luz es la fuente de la visión. Sin luz no podemos ver nada. La luz es la clave para la tecnología, en lo que nos permite hablar con alguien que está al otro lado del mundo sin siquiera en un segundo de demora. ¿Por qué la luz puede darle vuelta al planeta 7 veces y en medio por segundo? La luz es el primer eslabón de la cadena alimentaria. Sin fotosíntesis no habrá alimento. La luz es la base de la salud. La falta de luz causa todo tipo de problemas, desde la deficiencia de la vitamina D hasta depresión. La luz es el origen de la energía. Es la ecuación de Einstein, E=mc2. La energía E se define como una masa multiplicada por la velocidad de la luz, que es la C. Cuando Dios dijo: sea la luz, Dios creó la vitamina de tu cuerpo. Aquí el efecto de su voz. Cuando Dios dijo que sea la luz, Dios creó la tecnología. Cuando Dios dijo que sea la luz, te creó la facilidad de comunicarte. Es más, te voy a decir algo. Aleluya, te voy a decir algo. Aleluya, los ginecólogos descubrieron que cuando un espermatozoide entra al óvulo, se activa una vitamina llamada zinc, y eso son muchas luces. Por eso es: mi embrión vieron tus ojos. Alaba lo que está aquí. Mi embrión vieron tus ojos, porque ahí está la luz de Dios. Si no hay luz no hay nacimiento. Si no hay luz no hay vida. Si no hay luz nadie nace. Si no hay luz, aún la ciencia tiene que confirmar el efecto de su voz. La ciencia tiene que decir: lo que nosotros sabemos es por la voz de Dios. Lo que nosotros hacemos es porque Dios lo creó con su voz.
Hoy yo quiero que tú entiendas que tú estás vivo por el efecto de la voz de Dios. Tú estás vivo por el efecto de la voz de Dios. Esa voz que te dijo antes que tú nacieras, ya Dios sabía tu nombre, el efecto de la voz. Tantos peligros, tantas cosas, gente aquí que enfrentó la muerte, gente aquí que tuvo una vida difícil, pero la voz de Dios te iba sustentando por ese camino. Tú no la conocías, pero la voz de Dios te conocía a ti. La voz de Dios estaba por encima de todas las cosas. Por eso que en medio de la pandemia hay una voz de Dios que le dice a la iglesia: sigue caminando, la voz de Dios. Aleluya, ninguna plaga tocará tu morada. Aleluya, y si la toca, no deshonres a Dios. Hay una voz de Dios que te protege. Y si llegó el día, la voz de Dios te va a recibir allá arriba. Esa es la primera declaración de Dios: sea la luz. Y la última declaración de Dios en la Biblia es: ciertamente vengo en breve. Aleluya. Dios comienza declarando la luz y después dice: vengo en breve. O sea que yo vengo en breve, porque lo que yo creé al principio, yo lo sustento, yo lo aguanto, yo lo mantengo. Hay gente preocupada por el ministerio. O sea, ya Dios dio una palabra. Preocúpate por escuchar la voz de Dios. Preocúpate por conocer la voz de Dios. Preocúpate por discernir la voz de Dios. Oh, Dios mío, voy rápido, amado. Hay unos distintivos en el efecto de la voz. Unos distintivos en el efecto de la voz. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, el que aparta su oído, también así será su oración apartada. Por eso que hay gente que no puede orar. Tú no puedes orar porque tú no escuchas la voz de Dios. Tú tienes que tener voz de Dios dentro de ti. Porque la oración no es arrodillarme a los que podemos. Porque hay gente que quizá ya no se puede arrodillar. La oración no es simplemente yo hablar con Dios. Es que yo voy a hablar con Él lo que Él mismo habla conmigo. Alaba lo que está aquí. Yo voy a pedirle a Dios lo que Él mismo me ha entregado. Entonces es importante, aleluya, que el que aparta. Por eso le dije al principio, esta es la parte de las partes más importantes del mensaje. Si tú apartas el oído de aquí, Dios dice que tu oración será abominable. O sea, que Dios no le va a escuchar, que Dios no le va a prestar el oído a tu clamor. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios quiere que tú entiendas es que antes de pedir, escúchalo. Hay gente que son, mira, amado, como San, dame y dame. Aleluya. Y eso es dame y dame esto, pero no se han callado la bendita boca y han guardado silencio. Y han dicho dentro de su espíritu: háblame, que porque ya siento que estoy haciendo repeticiones vanas. Hay un momento en la oración que si Dios no te habla, se vuelve una repetición. Estás rezando un rosario, se pone vano, porque lo que estás en ti. Cállate, alaba lo que está aquí y deja que Dios te hable. Y deja que la voz de Dios venga a ti. Haz silencio. Medita para que la voz de Dios venga a ti y te diga: esto es lo que yo quiero hacer contigo. Mire, yo le cuento esta experiencia, amado, porque usted me dice: pastor, usted dice eso tan fácil. No, yo le cuento esta experiencia porque una vez yo me encontraba orando. Y estaba orando, y amado, y orando. Y llevaba orando cuando yo escuché dentro de mí que Dios me dijo: ¡cállate! Óigame, yo seguí orando. Volvió y me dijo: ¡cállate! Yo seguí orando porque yo no pensaba que era Dios. Hasta que me dijo: cállate, Roberto. Así suavecito. Y empezó a hablar conmigo. No me dejas hablar. Está como gente que tú te vas con ellos a comer y ellos no te dejan hablar. Y tú vas a hablar y ellos: ay, déjame hablar, muchacho. Yo que hablo poquito, tú no me dejas hablar.
Pues a veces hay gente que no deja hablar a Dios y ellos, ay Señor, Señor, esto es la crisis, ay la batalla, ay el hijo, ay la finanza, ay esto. Y Dios dice, déjame hablar, que yo tengo una palabra que te va a borrar esa preocupación. Yo tengo una palabra que te va a borrar esa angustia que sientes en el corazón. Déjame hablar. Para poder recibir el efecto de su voz, por eso es que se lo dije ahorita, se lo vuelvo a repetir, Eclesiastés 5:1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Tú sabes que, yo te expliqué esto, pero te voy a explicar lo que es el sacrificio de los necios. Tú sabes cuál es, ay Dios mío, ponte cinturón que va a haber turbulencia. Agárrate. El sacrificio de los necios es que cuando Dios está hablando, tú estás hablando. Porque un necio es el único que habla cuando otro habla. Ay, Dios mío, Señor. Ay, Jehová del cielo. Cuando Dios está hablando y yo estoy hablando a la misma vez, no nos entendemos. Entonces Dios dice, no seas como los necios, que ellos, hay gente que habla porque no quiere escuchar. Alaba lo que está aquí. Yo sé que esa familia no está aquí. Aleluya. Pero hay gente como los niños chiquitos, que cuando el otro le va a hablar porque está enojado, porque no te quiere escuchar. Así hay gente en la iglesia que no quiere escuchar la voz de Dios y se pone a hablar y se va para afuera, agarra el teléfono porque no quiere escuchar la voz de Dios. Santo, Dios siempre lo deja caer en algún día. No haga el sacrificio de los necios. Hay cosas que decimos, pero lo que Dios está diciendo, no montes una conversación ahí en la banca. Mira, voy al baño, sí, vete. Tengo sed, ok. Tengo hambre, ok. Me duele aquí, ok. Vi una película ayer, no monte una conversación. ¿Está aquí? No monte una conversación porque vas a hacer el sacrificio de los necios. Y te vas a ir sin entendimiento para tu casa. Porque la palabra es la que nos da entendimiento. Mire, para poder hablar lo que Dios quiere que su pueblo escuche, necesito escuchar. Mire, por eso es que Jeremías 23:22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Mira, amado, por eso es que yo le digo a todo predicador, y si alguien me pregunta ¿qué es más fácil? ¿Cantar o predicar? ¡Cantar! No se sientan mal los que cantan. Cantar, porque quizás lo que te pone nervioso es que te vas a parar ahí. Pero tú estás ahí 20 minutos, el que predica está 1 hora aquí de frente. Predicar. Porque yo no puedo traerte aquí cuentos míos. Ni yo te puedo traer mi opinión. Ni yo te puedo traer el chiste que yo escuché los otros días. Alaba lo que está aquí. Ni te puedo traer un cuento o un mensaje recalentado o lo traducí de inglés a español para predicártelo aquí. Alaba lo que está vivo. No, te tengo que traer lo que Dios dice en su secreto para que tú como pueblo puedas escuchar lo que Dios dice en su secreto. Es una gran responsabilidad. Estoy terminando con lo distintivo. Para oír su voz debe haber hambre de la voz de Dios. Mira, amado, hay hambre de muchas cosas, pero a veces la menos hambre que hay es la voz de Dios. Amos 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre en la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Sabe que hay gente que ahora no le importa el mensaje que se predica en un altar? ¿Sabe que hay gente que esta parte, ellos no la valorizan? Un día, si tú te quedas, tú no vas a salir de YouTube buscando todos los mensajes que se van a quedar ahí grabados. Porque vas a tener tanta hambre, pero ya no va a haber palabra de Jehová para ti. Por eso es que el hambre tiene que ser ahora. Por eso es que el hambre por la palabra de Dios tiene que ser ahora. Fíjate que antes de tener hambre por un ministerio, ten hambre por la palabra de Dios. Antes de tener una posición en la iglesia, ten hambre por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te educa. La palabra de Dios te doctrina. La palabra de Dios te da carácter. La palabra de Dios te transforma. La palabra de Dios te dice cómo hacer las cosas. Nosotros tenemos, mi amado, un rango de audición, humanamente hablando. Ese rango de audición, hay una parte que se llama como el ultrasonido y hay otro extremo
En esos otros rangos de audición nosotros no podemos llegar. Porque hay rangos de audición que te pueden hacer explotar. ¿Tú sabías? Son tan finitos que ese rango puede hacer que tu cabeza explote. Por eso es que hay gente que usa el sonido para romper cosas. Por el rango de audición que tiene. ¿Verdad? Pues se usa para hacer esas cosas. Entonces, sino que tenemos todos los niveles de sonoridad. Hay rangos de audición que tú sientes incomodidad. Hay sonidos que te incomodan. Hay sonidos que tú no quieres escuchar porque te incomodan. El ladrillo de un perro, el llorar de un niño que puede incomodar a cierto momento. Hay cosas que te pueden incomodar y tú vas a tener una reacción inmediatamente porque tu rango de audición no puede absorber lo que está escuchando. No puede absorber. Entonces, si nuestro rango de audición fuera apenas un poco mejor, oiríamos la voz de Dios hasta en la gota que cae cuando llueve. Fíjese que nosotros hemos educado al oído se educa. Hemos educado al oído para solamente escuchar la voz de Dios en algo que siempre es común. Por ejemplo, como ahora mismo, Dios va a hablar. Y hemos educado el oído para escuchar esa voz. Pero aún en el aire que te está dando por la mañana, no podemos identificar la voz de Dios ahí. Porque no está dentro de nuestro rango de audición. Lo que está dentro de nuestro rango de audición es que alguien diga 4 zamayas y me diga así dice el Señor. Pero quizás te sentías solo o te sentías en una angustia y vino tu hijo por la mañana y te dio un abrazo y no sentiste que era la voz de Dios, pensaste que era tu hijo. Entonces el rango de audición tiene que ser de una manera para que nosotros podamos ver la voz de Dios en lo más insignificante que podamos tener. La voz humana sirve bastante bien a ese propósito con la comunicación verbal. Pero a veces nosotros pensamos que la voz de Dios es de la misma manera. Que la voz de Dios es como yo hablar con alguien. Porque lo que estamos buscando es la voz audible. Cuando yo digo Dios no, hay gente, mira, en una ocasión alguien me dijo, es que pastor, Dios no me habla. Y yo empecé a decir, pero tranquilo que Dios está contigo. Y no, pero es que Dios no me habla. Y cuando seguí indagando era que él quería escuchar la voz audible. Entonces yo, pero Dios no te habla por la Biblia. No, sí, pastor, él me habla, pero es que yo... ¿Ves? Porque hay gente que asocia el lenguaje humano como si fuera de Dios. O sea, como yo me comunico con mis hermanos, pues Dios va a bajar y se va a sentar aquí y va a hablar conmigo. No, Dios tiene muchas maneras y por eso es que esta serie de mensajes sea cómo escuchar la voz de Dios. Y de la menos voz que hemos hablado es de la audible. Porque aunque esa voz existe, porque la Biblia dice que el que hizo la boca no hablará. Pero esa es una voz que eso prácticamente es lo más pequeño de todas las maneras en que Dios se manifiesta. Porque no puedes encajonar a Dios solamente a la voz audible. Porque entonces cuando Dios, himnos que cuando yo crecía se cantaba en la sonrisa de un niño, lo veo ver. ¿Me sigue? Porque la sonrisa de un niño tiene pureza. Entonces, esto es importante entenderlo. Porque a veces nuestro rango de audición está fuera de lo que Dios quiere hablarnos. Dios nos está hablando, pero nuestro rango de audición no está alcanzando a detectar que esa es la voz de Dios hablando a nosotros. Entonces, es importante. Dios usa su voz para hablar, pero también la emplea para sanar y revelar y dar convicción y crear y guiar y otorgar gracia. O sea que, como veíamos el milagro de la hermana Nina, ahí está la voz de Dios, porque Dios usa su voz para sanar. Dios usa su voz para restaurarte. Tú dices, ay, es que Dios no me habló, porque tú lo que querías era 4 zamayas. Eso es lo que tú querías, 4 zamayas. Pero en el mensaje tú sentiste restauración, porque la voz de Dios produce restauración.
La voz de repente hay gente que ha venido. Yo llegué arrastrándome, yo llegué sin fuerza, llegué desanimado, pero me voy con una fuerza que yo no sé. Mire, y eso no pasé ni al altar, pero me voy con una fuerza. La voz de Dios da fuerza. Cuando tu rango de audición está para escuchar la voz de Dios, hasta en el ruido, hasta en la música, hasta en el sonido, porque a veces el piano sigue sonando y tú sigues sintiendo administración de Dios, y tú dices: esa melodía me ministra, esa melodía me está ministrando. Ahí también está la voz de Dios. Entonces esto es importante que nosotros podamos entendernos. ¿Habla Dios de manera audible? Claro que sí. Pero esa es la fracción más pequeña de su rango vocal. Porque Dios tiene una diversidad de hablarle a los seres humanos. Entonces, esto es importante entenderlo. Gloria al Señor para siempre. Porque cuando Moisés estaba allá, que Dios le dijo: ven para acá arriba que voy a hablar contigo. Dile al pueblo que se santifique, que yo mañana voy a hablar con ellos. Ese pueblo escuchó la voz de Dios audible, hablando con Moisés. Porque la Biblia dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como cualquiera habla con su hermano. ¿Tú quieres que yo te explique eso? Eso es que pone una silla aquí y otra silla acá. Moisés sentado aquí, Dios sentado acá. Hablaban así. Había una relación porque Dios decidió tener una relación así con Moisés. Hablaban cara a cara. No había problema. El pueblo escuchaba la conversación que Dios tenía ¿con quién? Con Moisés. No estaba hablando ni con el pueblo, porque Dios le decía a Moisés: dile al pueblo. Y ellos escuchaban allá. Jehová le dijo que le... Pero ¿sabe lo que pasó aquí? Que la tradición rabínica de estos tiempos dice que cuando los israelitas en el monte Sinaí escucharon la voz de Dios, se asustaron, temblaron. Es más, la Biblia dice que se estremecieron cuando escucharon la voz de Dios, porque ellos nunca habían escuchado la voz de Dios. Pero esto no significa que la voz de Dios sea temible, o que la voz de Dios sea una voz que asusta, sino que Cantares dice que la voz de Dios es dulce. Mi amado, su voz es dulce como el paladar. Pero cuando el pueblo no conoce la voz de Dios, se asusta. Cuando tú conoces la voz de Dios, no te asustas. Cuando tú conoces que Dios te está hablando, tú no tienes miedo, tú no te estremeces. Pero el pueblo en aquel entonces no conocía la voz de Dios. Lo que conocía era lo que Moisés le decía que Dios decía. Por eso hay gente que le tiene miedo a la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no la conoce. Tú conoces la voz de Dios del predicador, la voz de Dios de tu pastor, la voz de Dios del maestro, la voz de Dios del profeta. Pero tú no sabes lo que es la voz de Dios, porque todavía no la has escuchado. Entonces, cuando Dios habla, la gente tiene miedo. Y aunque hay un temor reverente ante la voz de Dios, no puede haber un miedo de asustarse. Tiene que haber un temor reverente. Pero cuando Dios te hable a tu corazón, ¿qué produce la voz de Dios cuando te habla? Aquellos que han orado, aquellos que han sentido la experiencia que Dios le ha hablado del corazón, ¿qué te produce esa voz? Te produce que llanto, te produce alegría, te produce gozo, te produce fuerza, te produce fortaleza. ¿Por qué te produce eso? Porque tú conoces que esa es la voz de Dios. Pero el que no conoce la voz de Dios, ¿qué produce? Miedo. Cuando Adán escuchó la voz de Dios, aunque la conocía, ¿por qué se escondió? Porque había pecado delante de la presencia de Dios. La voz de Dios, los únicos que se esconden son los que están en pecado. Los únicos que se esconden son los que andan mal. Pero el que está claro, el que dice: Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras, no tiene necesidad de esconderse. Entonces yo lo que quiero es que enfatizar que la voz de Dios, porque ahí dice que se asustaron, y a veces nosotros le hemos enseñado a la gente que cuando Dios habla, Dios truena, y porque la Biblia metafóricamente compara la voz de Dios como un trueno. No es que de la voz de Dios salen relámpagos. Eso es que estás viendo Mortal Kombat. ¿Está aquí? No. La voz de Dios es dulce. La voz de Dios es suave. La voz de Dios es un susurro. Es más, le voy a decir, Dios no necesita alzar su voz. Porque mira, amado, una de las cosas
que nosotros pensamos que no escuchamos la voz de Dios es porque parece que Dios está hablando demasiado bajito. Y yo necesito que Dios alce la voz. Dios no necesita alzar la voz. Tú necesitas agudizar tu oído, porque estás fuera del rango de audición. Por eso, amado, por eso, amado, es que están los fracasos. Por eso, amado, es que están a veces las frustraciones, porque estamos fuera del rango de audición y hacemos cosas, hacemos movimientos, decimos palabras que Dios nunca nos dijo que dijéramos. Por eso que cuando a Dios hagas promesa, recuérdate que Él está arriba y tú estás abajo. ¿Ves? Por eso es importante que nosotros sepamos que lo que yo voy a decir, Dios me mandó a decirlo. No que yo lo estoy diciendo por decirlo. El efecto de la voz de Dios a lo que está muerto. Ya estoy llegando al final. El efecto de la voz de Dios a lo que está muerto. Hay cosas muertas. Y yo simplemente quiero dejarte saber que cuando Jesús llegó allí a la aldea, en Juan 11, versículo 43, habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Jesús alzó la voz y prácticamente gritó y dijo: Lázaro, ven fuera. Jesús, que es el logo viviente, el logo hablado, el logo de Dios, la palabra de Dios, se paró frente a aquella cueva donde la costumbre era que en una sola cueva los que no eran ricos tenían que enterrarlos ahí con otros muertos que ni familia era de ellos eran. A Jesús lo enterraron en una cueva solo, pastor, sí, porque José de Arimatea tenía esa cueva para él y se la cedió a Jesús. O sea que él pagó por esa cueva. Tenía un panteón, para que usted me entienda. Pero los que no tenían dinero los enterraban ahí hasta con los enemigos muertos. Por eso es importante identificar que cuando Jesús se paró frente a aquella cueva, después de haber dado la orden de que removieran la piedra, yo quiero decirte algo, que en el Antiguo Testamento nos enseña que el Hades estaba dividido. Que también lo enseña en la parábola del rico y el Lázaro. Estaba dividido el seno de Abraham y el Seol, pero que solo un abismo dividía a ambos lados. Vamos a decirlo para que usted me entienda: el cielo y el infierno. Y solo un abismo hacía separación. Pero en la parábola del rico y el Lázaro dice la Biblia que los que estaban acá no podían cruzar para acá, y los que estaban allá tampoco podían cruzar para acá. No había cruce. Entonces, cuando Cristo, ya Lázaro llevaba 4 días muerto, este es el efecto de su voz. Yo no sé si hay algo muerto, hijos muertos, matrimonios muertos, familiares muertos, que necesitan escuchar la voz de Dios. Cuando Jesús se paró frente a aquella cueva y gritó: Lázaro, ven fuera, aquella voz no se quedó en la cueva. Yo quiero decirle a dónde llegó la voz de Dios. Hay un himno bien viejo que yo escuchaba cuando era niño y yo lo busqué, que es un himno dramatizado, donde dramatizan cuando Lázaro escuchaba la voz de Dios, y dice el himno que estaba hablando con David, y dice el himno que estaba hablando con Abraham, y dice el himno que estaba hablando con Moisés. ¿Dónde estaba Lázaro? Estaba en el seno de Abraham. Allí estaba Abraham. Abraham era el cargado de aquel seno, de aquel lugar. O sea que cuando Lázaro llegó, Lázaro dijo: oye, ya estoy vivo. Oye, se fue la muerte. Estoy en un lugar, aleluya, ya no estoy muerto. Allá estará mi cuerpo podrido, pero yo estoy vivo aquí, en el seno de Abraham. Pero cuando Lázaro pensaba que sus días habían terminado, aquella voz era tan fuerte que se metió en el seno de Abraham. Y cuando se metió en el seno de Abraham, Lázaro escuchó: Lázaro, aleluya. Alguien le pudo haber dicho: Lázaro, te están llamando. Lázaro, ven fuera, salte de ahí, dile a tu alma que venga para atrás y se vuelva a colocar en el cuerpo. Y cuando se mete en el cuerpo, yo naceré carne donde los gusanos se la comieron. Yo pondré ojos, yo pondré oídos, yo restauraré tu piel. Tú tienes que entender que lo que está muerto, Dios lo llama por su nombre. Levanta las manos. Lo que está muerto, Dios lo llama por su nombre.
Abasenda, aquí basoma. Ay, Dios mío. Por eso yo te digo, la voz de Dios está dentro de ti. Cuando tú ores, llámalo por el nombre. ¿Cómo se llama ese hijo? Llámalo por el nombre y dile: ven fuera, ven fuera. La muerte te tiene que soltar, los lazos del diablo te tiene que soltar. Llámalo por el nombre, repítelo por el nombre, que la voz de Dios lo levanta, la voz de Dios lo saca de la muerte. Acá ya son de aquí más. No te conformes con verlo muerto. Lázaro era una muerte física. Yo estoy hablando de una muerte espiritual. No te conformes con verlo muerto. Tú sabes que esa persona que tú amas está muerta. Y cada vez que tú lo ves, como si estuvieras parado frente a un ataúd, mirando un muerto. Mirando un muerto. Dios mío, este muerto, ¿cuándo va a resucitar? Dios mío, este muerto, ¿cuándo se va a levantar? Dios mío, este muerto, llámalo por el nombre. El Dios que resucitó a Lázaro puede resucitar a tu marido, a tu hijo, a tu hija, a tu matrimonio. ¿Cómo se llama el muerto? Dile que está tu lado, ¿cómo se llama el muerto? Porque si Jesucristo dice: ven fuera, todos los muertos se hubiesen levantado. Porque esa voz es muy poderosa. La voz de Dios es muy poderosa. Y levanta a un solo muerto, levanta a todos los muertos que haya. Pero él llamó al muerto por el nombre. Llámalo por el nombre. No importa en el país que se encuentre, donde esté. Si la voz de Dios llegó al seno de Abraham, llega a Cuba, llega a Puerto Rico, llega a Argentina, llega a Chile, llega a República Dominicana, llega a los confines de la tierra. Llega donde sea. La voz de Dios no necesita pagar un pasaje para montarse en un avión y llegar a un país. La voz de Dios viaja a través de la velocidad. Aleluya, la voz de Dios baja en el aire. La voz de Dios viaja en el espíritu. Una de las cosas que el Señor me decía: dile a mi pueblo que llame por el nombre al muerto. La voz de Dios está metida dentro de ti. Tú no eres el que da vida. Tú no eres el que resucita. Es el que está dentro de ti. Es el que está dentro de ti. El que está dentro de ti. El Espíritu Santo que está dentro de ti. El Espíritu Santo es la voz de Dios ahora. Por eso es que la Biblia dice que cuando allí estaba Bernabé y Pablo, y allí estaban en un culto, dice el Espíritu Santo, esa es la voz de Dios. La voz de Dios habló: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado. Aleluya, la voz de Dios. ¿Quién habló? Un profeta de la casa que estaba allí, que tenía la voz de Dios por dentro. Y esa voz, aleluya, le hizo separar a Bernabé y a Pablo. ¿Y quién tiene el Espíritu Santo aquí? Pregunto, ¿dónde están los que tienen el Espíritu Santo aquí? Dile al cáncer: vete. Dile a la enfermedad: vete. Dile al SIDA: vete. Dile al hijo muerto: resucita. Dile al matrimonio muerto: resucita. De la calle sonda quima: resucita. Ese es el efecto de la voz que no quiere el diablo en tu vida. El diablo te quiere ver angustiado. El diablo te quiere ver deprimido. El diablo te quiere ver que te apeste la vida. Pero los que tienen la voz de Dios no le apesta la vida. Los que tienen la voz de Dios saben proclamar la palabra. Sanda aquí, me siento que esta voz se te está metiendo a alguien por dentro. Esta voz se está metiendo en los tejidos. Esta voz se está metiendo en tus huesos. Acayazó, racata y senda. Esta voz se está metiendo en tu mente. Esta voz te está levantando ahí en la silla y en la banca. La voz de Dios está abriendo tus ojos. La voz de Dios está abriendo tus oídos. La voz de Dios. El efecto de su voz. Si hay algo que no quiere que Satanás escuchemos, es la voz de Dios. Estamos aquí. Dile que está a tu lado. Tú estás aquí por la voz de Dios. Si Dios no te hubiese hablado, los coyotes te hubiesen muerto, te hubiesen dado muerte. Si Dios no te hubiese hablado, los secuaces de Satanás te hubiesen matado hace rato. Si Dios no te hubiese hablado de tu matrimonio, no estuviera de pie. Quizá donde tú estarías. Si Dios no te hubiese hablado, joven, estarías allá embarrado, embarradas en el fango, en el pecado. Pero la voz de Dios te ha
La voz de Dios te ha provisionado. La voz de Dios te está guardando. La voz de Dios. Oye, el diablo sabe cuando la voz de Dios habla. Y cuando la voz de Dios habla, Satanás no puede tocar a lo que la voz de Dios señaló. La voz de Dios. Voy terminando. Acá ya sonda. Abacina limincaya soma. Quiero terminar, pero hasta aquí mi sonda calla senda. Hay un efecto en la voz de Dios. Óigame, no suplante la voz del diablo por la voz de Dios. Dile al diablo que se calle esta tarde. Díselo, cállate diablo. Cállate diablo, cállate. Cállate en el nombre de Jesús. Cállate. Salte de mi mente. Salte de mi mente. Salte de mis oídos, fuera. Salte de Maya Sondalay. Salte de mis oídos, fuera. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Macaise. Mataya Sonda. Por eso hay una secuencia en el efecto de la voz de Dios que está pasando aquí ahora mismo. Por eso que cuando Dios hizo el milagro del sordo mudo, en Marcos 7, versículo 31-35, volviendo a salir a la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. ¿Quién? Cristo. Le trajeron ¿qué? Un sordo mudo. Y le rogaron que le pusieran la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en la oreja de él. Y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió. Y le dijo la voz de Dios: Éfata. En arameo, Éfata. No fue el dedo. No fue lo que escupió. Fue Éfata. Fue Éfata, que significa sea abierto. Sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. Dios mío. Cuando la voz de Dios entre por tu oído, lo que te tenía mudo se va a ir ahora. Lo que no quería que alabara a Dios se va a ir ahora. Lo que no quería que ensaltaras a Dios se va a ir ahora. Cuando la voz de Dios entre por tu oído, hay gente que va a alabar a Dios como no lo alababa antes. Hay gente que va a alabar a Dios como hace ratito no lo alababa. Vamos, abre la boca. 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 José Cayazón. Arrabacaya Soma. Éfata. Éfata. Se ha abierto. Se abre tu oído. Se abre tu boca. Se abre tu boca. Cuando se abrieron los oídos, se desató la lengua. Arrabacaya, tengo ganas de alabar a Dios. Tengo ganas de alabar a Dios. Tú sabes por qué tú estás en silencio, porque no has escuchado la voz de Dios. Pero si la voz de Dios te habla, se abre tu boca. Si la voz de Dios te habla, se abre tu lengua, se desata la ligadura. ¿Alguien lo está creyendo aquí? Sigo, lo dejo aquí. ¿Alguien lo está creyendo aquí? Ahí está la presencia de Dios. Ahí está la voz de Dios. Ahí está la voz de Dios. Ahí está la voz de Dios. Oh, Lima Sonda Calla Sema. Oh, dile que está a tu lado. Dile que está a tu lado. Voy a hablar porque escuché. Hablaré porque escuché. Hablaré porque escuché. ¿Alguien escuchó? Pues habla. ¿Alguien escuchó? Pues habla. 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 Se desata. Se acabó la mudez. Se acabó la mudez. Se acabó la mudez. No más mudo. Dios no te quiere mudo. Dios no te quiere muda.
Si oyes la voz de Dios, pues habla. 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 Hay lengua que se está desatando. Hay lengua que se está desatando. Hay lengua que se está desatando. Rebabasoma bacay. Vete, sábime, pues. Hay lengua. Voy terminando. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Los que abren la puerta son los que escuchan. Si tú no abres la puerta, esto no fue a un barrio, esto fue una iglesia. Dios le dijo al ángel, al pastor de la iglesia: dile a la iglesia que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oye. ¿No sería más fácil abrir la puerta por fuera? Hay un cuadro que hizo una persona en los siglos XVI que ha corrido el mundo entero, y es la figura como si fuera Jesús frente a una puerta. ¿Lo ha visto usted algún día? Mírelo otra vez bien. La puerta no tiene cerradura. ¿Sabe por qué no tiene cerradura? Porque el que abre la puerta está dentro. Hay gente que quiere que Dios me habló, que lo haga todo. No, ya Dios te habló, abre la puerta. Si Dios te habló, abre la puerta. Si Dios te dijo, abre la puerta. Si Dios te dijo, camina, abre la puerta. Si Dios te dijo, habla, abre la puerta. Tú eres el único que puedes abrir la puerta. Tú eres la única que puede abrir la puerta. Si oye la voz de Dios, abre la puerta. Y por eso en esta tarde terminé. Satanás no quiere que el efecto de la voz de Dios llegue a tu vida. Porque la voz de Dios tiene un efecto que hoy mismo usted lo está viviendo. Fíjate que no estamos cantando un coro, que es cuando la gente a veces se pone de pie. Ni estamos cantando un himno. No, es la palabra de Dios la que está haciendo un efecto en tu vida. Y por eso en este día yo quiero que usted entienda que el primer llamado que hago es a una vida aquí que esté descarriada, apartada, te sientas lejos, leja del Señor. El efecto de su voz te dice: me oyes lejos, pero es porque tu oído se ha salido del rango de audición que yo tengo para ti. Y me oyes lejos. Pero esa misma voz te está diciendo: abre la puerta. El problema está en que no hemos escuchado la voz de Dios. El problema está en que no hemos escuchado lo que Dios ha dicho. Y como no hemos escuchado lo que Dios ha dicho, no tenemos nada que decir. Las únicas personas que tienen algo que decir de parte de Dios son los que escucharon a Él primero. Pero el que no ha escuchado de Dios, o no escuchó hablar a Dios, no tiene nada que decir. Y Satanás se aprovecha de tu mudez, de que estás muda. Ahora no puedes orar. Ahora no puedes alabar a Dios. Ahora no puedes. Y quiere sacarte ventaja. Pero hoy la voz de Dios te dice: mi efecto en ti no ha terminado. Mi efecto en ti no ha terminado. Todavía yo te escucho. Y hoy te hablo para que se abra y sea desatada tu lengua. Y puedas hablar conmigo de nuevo. Puedas alabar mi nombre de nuevo. Puedas adorar de nuevo. Puedas adorar de nuevo.
Aquí está la voz de Dios en el efecto. Si un himno te hace llorar, es ministración de Dios. Pero si la palabra te hace llorar, te está rompiendo. La voz de Dios tiene un efecto. Mire, la voz de Dios tiene un efecto que Dios hizo que el reloj retrocediera. La voz de Dios tiene un efecto que Dios se metió en tu generación pasada y dijo: en tal año nacerá uno que romperá la maldición. Y esa voz de Dios estuvo protegiendo a esa familia hasta que ese niño o esa niña naciera, que era el que iba a traer el evangelio a ese lugar. Así es la voz de Dios de poderosa. Va al pasado, vuelve al presente y está en el futuro esperándote. Si hubiese alguna vida que va a reconciliarse con el Señor, si los que han pasado vienen por oración, aquí hay una vida que se va a reconciliar. Pero usted se va a reconciliar también. Aquí hay otra vida que se va a reconciliar. La voz de Dios saca a los Lázaros que están. Mira hacia arriba y te darás cuenta que estoy ahí. Te has sentido sin fuerzas, con ganas de morir. Tú has llegado con ansias de mi poder sentir. Pues hoy yo quiero cumplir tu deseo. Solo escucha lo que voy a decir. Yo soy tu Dios y yo te hablo. Fuerzas te doy porque te amo. Yo estoy aquí, no te he dejado. Descansa en mí, voy en mi brazo. Yo soy tu Dios y yo te hablo. Fuerzas te doy porque te amo. Yo estoy aquí, no te he dejado. Descansa en mí, voy en mi brazo. Hay una unción cayendo en este lugar. Tus heridas Él quiere sanar. Si solamente levanta tus manos y comienza a adorar. Hay una unción, eso es, cayendo en este lugar. Tus heridas Él quiere sanar. Si solamente levanta tus manos y comienza a adorar. Hay una unción cayendo en este lugar. Tus heridas Él quiere sanar. Si solamente levanta tus manos y... Eso es. Hay una unción que está cayendo, 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 que está cayendo.